Bienvenidos mis apreciados hermanos a su canal Aprendiendo de Jesús y a esta nueva lección de Escuela Sabática donde analizaremos el comentario bíblico adventista sobre nuestra lección número 5 titulada Milagros a través del lago. Les invitamos a que se suscriban a nuestro canal y que puedan compartir este mensaje de esperanza con todos sus contactos, amigos y familiares que deseen aprender de Jesús como lo deseamos cada uno de nosotros. Les agradecemos también por sus comentarios, nos place leerles cada día, sus inquietudes, preguntas, pedidos de oración. Somos una familia en Cristo y allí podemos estar unidos cada día y cada semana. Vamos a orar para comenzar. Padre Santo que estás en el cielo, gracias te damos, oh Dios, por tus bendiciones, por tus cuidados y porque cada día estás con nosotros demostrándonos tu inmenso amor. Nos ponemos en tus manos para estudiar tu palabra, para que nuestro entendimiento sea abierto conforme a tu voluntad y podamos comprender el mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Cristo no ejecutó milagro a pedido de los fariseos, no hizo milagro en el desierto en respuesta a las insinuaciones de Satanás. No nos imparte poder para justificarnos a nosotros mismos o satisfacer las demandas de la incredulidad y el orgullo. Pero el Evangelio no queda sin una señal de origen divino. ¿No es acaso un milagro que podamos libertarnos de la servidumbre de Satanás? La enemistad contra Satanás no es natural. Para el corazón humano es implantada por la gracia de Dios. Cuando el que ha estado dominado por una voluntad terca y extraviada queda libertado y se entrega de todo corazón a la atracción de los agentes celestiales de Dios, se ha realizado un milagro. Así también ocurre cuando un hombre que ha estado bajo un engaño poderoso llega a comprender la verdad moral. Cada vez que un alma se convierte y aprende a amar a Dios y a guardar sus mandamientos, se cumple la promesa de Dios: y os daré corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de nosotros. El cambio verificado en los corazones humanos, la transformación del carácter humano, es un milagro que revela a un Salvador que vive eternamente y obra para rescatar a las almas. Una vida consecuente en Cristo es un gran milagro. En la predicación de la palabra de Dios, la señal que debe manifestarse ahora es la presencia del Espíritu Santo para hacer de la palabra un poder regenerador para quienes la oyen. Tal es el testimonio que de la divina misión de su Hijo da ante el mundo. Marcos capítulo 5, según el comentario bíblico adventista, nos dice, capítulo 5, versículo 1. Al otro lado, de los tres relatos de este milagro, el de Marcos es el más gráfico y el de Mateo el más breve. El otro lado del mar de Galilea se refiere a la orilla oriental, en la región de Decápolis. El día anterior había presentado un sermón que principalmente consistió en parábolas, en algún lugar de la orilla del mar de Galilea, junto a la planicie de Genezaret. El ancho del lago en este punto era de unos 11 kilómetros. Durante la travesía, cuando Jesús calmó la tormenta, esta vez su propósito al cruzar la orilla oriental, que era menos densamente poblada, era disfrutar de una breve tregua de las multitudes que lo asediaban, hasta el punto de que con frecuencia no tenía tiempo para comer o dormir. Versículo 2. Salió él de la barca. A corta distancia al sur de la aldea de Cursi, hay un empinado risco que desciende abruptamente a una angosta playa. Jesús y los discípulos bien pueden haber desembarcado al sur de este risco donde la playa se ensancha y las colinas no llegan hasta el lago. Sepulcros. Las colinas de piedra caliza en torno de Cursi tienen abundantes cavernas y cámaras cavadas en la roca relativamente blanda. Cámaras como estas se usaban comúnmente como sepulcros en la antigua Palestina. Un hombre. Mateo menciona a 2 hombres, sin embargo, indudablemente uno se destacaba por su ferocidad. Mateo también habla de 2 ciegos, donde Marcos y Lucas se refieren solo a uno, quizá por una razón similar. Es digno de notarse que Mateo, indudablemente testigo presencial en ambos sucesos, mencione 2 hombres en cada caso. Acerca de las diferencias que hay en la narración de uno mismo en varios evangelios. Un espíritu inmundo. Acerca de la naturaleza de la posesión demoníaca,
Se arrodilló ante él. Cuando los endemoniados llegaron donde estaba Jesús, los discípulos habían huido aterrorizados, y el Salvador estaba solo, con los dos posesos del demonio. De alguna manera parecían percibir borrosamente que se trataba de un amigo y no de un enemigo, y se postraron ante los pies de Jesús. La misma presencia de Cristo con frecuencia parecía impresionar profundamente aún a sus peores enemigos. Versículo 9. ¿Cómo te llamas? No es clara la razón por la cual Cristo preguntó el nombre del espíritu que poseía al hombre. Se ha sugerido que era para beneficio de los discípulos, a fin de que pudieran apreciar más plenamente la magnitud del maligno y comprendieran mejor la naturaleza y el poder de las fuerzas contra las cuales tenían que luchar. Legión, una división del ejército romano que, cuando estaba completa, contaba aproximadamente con 6.000 infantes y 700 jinetes, un total de unos 6.700 hombres. Sin embargo, por lo general, como sucede con los ejércitos modernos, la legión no se mantenía con todos sus efectivos, aunque el uso que hizo el demonio del nombre legión puede ser tomado literalmente. No hay otra forma de determinar el número preciso. Se entiende mejor la palabra en el sentido general de que había muchos demonios cerca del monte, es decir, en la ladera a alguna distancia de donde estaban en la playa Cristo y los endemoniados. Por toda esa razón, sin duda, los porqueros siempre estaban alerta debido a los procesos de los demonios, y por eso los vieron cuando corrían hacia Cristo. Oyeron sus sobrenaturales alaridos y fueron testigos de la gloriosa transformación que se produjo en el aspecto de ellos, cerdos. Aunque algunos judíos criaban cerdos para comerciar con ellos, no se puede comprobar que los dueños de este hato eran judíos. Sin embargo, seguramente estaban absortos en su ocupación, en su negocio, indiferentes a las cosas espirituales. Envíanos. El propósito de Satanás era hacer que la gente de esta región se volviera contra el Salvador, pensando que él era responsable por la destrucción de su propiedad. El resultado inmediato parecía justificar los malos propósitos del diablo, por el ministerio de los hombres transformados que antes habían sido conocidos por todo el distrito como endemoniados, junto con la noticia del hato de cerdos que apareció en el mar, que confirmaba el relato acerca de los endemoniados. Sirvieron como quizá ninguna otra cosa podría haber hecho para que la gente de esa región se inclinara en favor de Jesús. Versículo 13. Les dio permiso. Comparar con el caso de Job. El diablo instigó todo el daño que sufrió Job, y Dios sencillamente lo consintió, y sin embargo, encauzó todo para el beneficio y el estímulo de los creyentes a través de los siglos. Por un despeñadero, a corta distancia al sur de la actual aldea de Cursi, que se piensa que es la antigua Jersea, hay un empinado farallón donde las montañas descienden casi hasta el borde del agua, el único lugar en toda la costa donde esto es así. El declive es tan empinado que podría ser llamado un acantilado, aunque no es del tipo que sobresale. Al pie de este precipicio la playa es tan angosta que no era posible que los cerdos hubieran podido detenerse en su carrera hacia abajo. El que había estado endemoniado. El breve lapso que pasaron los dos hombres con Jesús debe haber sido para ellos la mayor emoción de su vida, cuando vieron que estaba entrando en la barca, listo para partir. Comprendieron que iba a quedar separados de aquel que les había restaurado la salud mental y la paz del alma. Quizá por el momento temieron que su ausencia pudiera significar el retorno del demonio, lo que sin duda temían más que la muerte misma. De todos modos, querían permanecer con Jesús. Versículo 19. No se lo permitió. Jesús hizo lo que era mejor para todos. Los endemoniados sanados necesitaban proclamar lo que Jesús había hecho por ellos, y los habitantes de Decápolis necesitaban el ministerio de esos hombres. Además, existía la probabilidad de que ellos, siendo gentiles, pudieran convertirse en un estorbo para la obra de Jesús en Galilea. Cuéntales la razón que con tanta frecuencia indujo a Jesús a amonestar a los que habían sido objeto de sus milagros, de que no difundieran el informe de lo que había sido hecho en beneficio de ellos, no se aplicaba a la situación de Decápolis. Quizá había menos escribas y fariseos en Decápolis que pudieran propagar un informe falso de las actividades de Jesús. Además, Jesús no tenía el plan de permanecer en la región,
y no habría un levantamiento popular en su favor que pudiera tender a estorbar su obra. También un milagro semejante a este probablemente no crearía en ese lugar falsas esperanzas acerca del Mesías. Versículo 20. Publicar, anunciar, proclamar, pregonar. Grandes cosas habían sucedido en la breve hora en que Jesús permaneció con estos dos hombres. Tenían un relato inspirador que referir, y en el intervalo, antes de que la gente saliera de la ciudad, sin duda Jesús los instruyó en las verdades fundamentales del relato evangélico. Mientras proclamaban su mensaje por toda la región de Decápolis, lo que decían era confirmado por el informe de los porqueros que debe haber sido divulgado con la velocidad del relámpago por todas las proximidades de Gergesa. Por doquiera la gente debe haber escuchado un ávido interés cuando ellos, para cuyo beneficio se había hecho el milagro, se presentaban con el relato evangélico. Su reputación anterior de locos también debe haber sido ampliamente conocida entre la multitud. Quizá la mujer desde hacía un tiempo había hecho planes para llegar hasta Jesús, pero esto le resultó imposible en ese entonces, debido a que el maestro se ausentó de Capernaum durante el segundo viaje por Galilea. Cuando supo que Jesús había vuelto a Capernaum, se apresuró a ir a la orilla del lago donde él estaba enseñando y sanando, pero lo buscó en vano. Finalmente, sabiendo que él estaba en el hogar de Mateo, fue hasta allí con la esperanza de encontrarlo, pero otra vez llegó demasiado tarde. En esta oportunidad, debido a que Jesús avanzaba muy lentamente en dirección de la casa de Jairo, finalmente lo alcanzó. Por la pérdida de sangre a causa de su enfermedad, debe haber estado físicamente muy débil, además de estar desanimada por los muchos vanos intentos de que los médicos la curaran. También resultaba embarazoso la naturaleza de la enfermedad misma, junto con la impureza ritual que implicaba. Podría ser que hubiera vacilado en presentar verbalmente su pedido a Jesús, especialmente en la presencia de tantos extraños, para que él no le preguntara en cuanto a la naturaleza de su mal, lo que parece que Jesús había hecho en algunos casos. Versículo 2. Miraba. Jesús parece no haber identificado inmediatamente a la mujer, quizá para darle la oportunidad de hablar primero. Podrían darse varias razones para que Jesús no permitiera que la mujer se fuese quedadamente sin ser advertida. Primero, como en el caso de la fe del centurión, Jesús quería que la fe de la mujer fuera un ejemplo que otros pudieran seguir. Segundo, deseaba que ella se fuera llevando el gozo perdurable de saber que había sido advertida personalmente por Jesús y reconocida por él. Tercero, deseaba eliminar de la mente de ella cualquier pensamiento supersticioso de que la curación se había efectuado como resultado de un mero toque. Cuarto, para beneficio de ella, deseaba que reconociera la bendición que había recibido. Ser sanada de su dolencia, pero sin ser salva de la enfermedad del pecado, sería tan solo un beneficio transitorio. Versículo 34. Tu fe. Jesús quería que la mujer entendiera que era la fe la que había curado su atormentado cuerpo, y no el toque sobre su manto. Que la gente lo considerara con respeto supersticioso desvirtuaría la verdadera causa por la cual Jesús realizaba sus milagros. Una afirmación pública de Cristo que era la fe la que sanaba sería eficaz para impedir el rumor de que la curación se había efectuado mediante alguna magia. No importa cuán imperfecta pudiera haber sido la fe de la mujer, con todo era genuina, una fe que estaba en proporción con su limitado conocimiento y su limitada comprensión de la voluntad de Dios y de sus caminos. No temas. Donde hay temor hay poca fe. La fe expulsa el temor. La fe de Jairo había sido suficientemente fuerte como para que no le fuera difícil creer que Jesús podía sanar a su hija. Ahora se vio instado a poner en acción una fe todavía mayor, fe en que aún podría ser vencido el poder de la muerte. Cuando el temor sea una obsesión en nuestra alma y se mofe de nuestra débil fe, hagamos como Jesús le ordenó a Jairo, creamos, solamente pues al que cree todo se le es posible. No permitió que le siguiese nadie. Además de los 3 discípulos aquí mencionados, los padres de la niña acompañaron a Jesús a la habitación donde ella yacía. El bullicio de los que lloraban y la burda incredulidad de la turba descreída que se había reunido en la casa hacían que fuese completamente inapropiado la presencia de los que lloraban y de los incrédulos
para la solemne majestad del poder divino que estaba por manifestarse mediante aquel que tenía vida en sí mismo. Pedro, Jacobo y Juan. Literalmente, el Pedro, Jacobo y Juan utiliza un artículo definido en griego, muestra que los tres discípulos son tratados aquí como una unidad. Este es el primer caso en el que estos tres fueron elegidos de entre los 12 para compartir con Jesús algunas de las experiencias más íntimas de su vida en la tierra. Tal vez en este caso la habitación era demasiado pequeña para que pudieran estar allí los 12. Alboroto. Mateo 9:23 menciona que específicamente a los que tocaban flautas, aún hoy día en el Medio Oriente, están presentes en los funerales, donde dejan oír sus lúgubres notas. Entonces, tanto como hoy, eran consideradas esenciales sus quejumbrosas melodías. El famoso rabí Judá destacaba el deber de un israelita con estas palabras: aún el más pobre de Israel debe contar con 2 flautas y una plañidera. Lamentaban. Esto se refiere al monótono lamento de las plañideras contratadas, que eran numerosas y familia era rica, como debe haber sido en este caso. Duerme. No se podría encontrar una comparación más apropiada para la muerte que la del sueño, que con tanta frecuencia significa liberación del cansancio, el esfuerzo, los desengaños y el dolor. Así como los ojos de un niño cansado se cierran por el sueño nocturno, así también los ojos de aquellos que aman a Dios y que avisoran con confianza el día cuando la voz del Señor los despertará a la vida inmortal, están cerrados en el sueño pacífico e imperturbable de la muerte. La consoladora expresión por la cual el sueño equivale a la muerte parece haber sido la forma favorita de Cristo para referirse a ese estado. La muerte es un sueño, pero es un sueño profundo del cual solo el gran dador de la vida puede despertarnos, porque solo Él tiene las llaves del sepulcro. La niña se levantó. Este es el único caso de una resurrección registrada en los 3 evangelios sinópticos. La resurrección del joven de la ciudad de Naín solo es registrada por Lucas, y la de Lázaro solo está en el evangelio según Juan. En estos 3 casos la restauración fue inmediata y completa. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de sábado, porque es señal entre mí y vosotros, por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Cada cual busque al Señor por sí mismo. La eternidad está delante de nosotros. Usted no puede permitirse dejar pasar un día más sin ponerse del lado del Señor. ¿No hará la parte que Dios le ha asignado para los momentos finales de la historia de esta tierra? Es imposible dar una idea de la experiencia del pueblo de Dios que estará en la tierra cuando se unan las angustias del pasado con la gloria celestial. Caminarán en medio de la luz que procede del trono de Dios. Por medio de los ángeles habrá comunicación constante entre el cielo y la tierra, y Satanás, rodeado de ángeles malos, pretenderá ser Dios. Obrará toda clase de milagros para engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. El pueblo de Dios no encontrará seguridad en los milagros, porque Satanás puede falsificar cualquier milagro que se logre hacer. El probado pueblo de Dios encontrará su seguridad y su poder en la señal mencionada en Éxodo 31, 12 al 18. Deben ponerse de parte de la palabra de vida, es a saber, de un escrito está. Es el único fundamento sobre el cual puede estar seguro. Los que hayan violado su pacto con el Señor se encontrarán en aquel día sin esperanza y sin Dios en el mundo. Los adoradores de Dios se distinguirán especialmente por su observancia del 4º mandamiento, puesto que esta es la señal de su poder creador y el testimonio de su derecho a recibir la reverencia y el homenaje de los hombres. Los malvados se distinguirán por sus esfuerzos para derribar este monumento del Creador, para exaltar el día instituido por Roma. Cuando el conflicto culmine, la cristiandad estará dividida en 2 grandes clases: los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, y los que adoran a la bestia y a su imagen, y reciben su marca. El pueblo de Dios tendrá que enfrentar tremendas pruebas. El espíritu de la guerra está conmoviendo las naciones de un extremo al otro de la tierra, pero en el medio del tiempo de angustia que está por venir, un tiempo de angustia que no tendrá paralelo desde que existe nación, el pueblo de Dios permanecerá inconmovible. Satanás y sus ángeles no lo podrán destruir.
porque ángeles sumamente fuertes los protegerán. Padre Santo que estás en el cielo, gracias te damos, oh Dios, por tus grandes e inmensas bendiciones. Somos un pueblo, Dios, que cada día desea hacer tu voluntad, que constantemente también fallamos, pero que nos ponemos en tus manos de amor para aprender cada día a ti, para poder saber cómo actuar en momentos difíciles de nuestra vida. Te pedimos, oh Dios, por cada persona que ha escuchado este mensaje, por sus familias, por sus problemas económicos, familiares, por todas las dificultades que han puesto en tus manos en oración en este momento, para que sean reconfortados conforme a tu santa y divina voluntad. Que cada oración sea escuchada, oh Dios, y que podamos ser transformados de gloria en gloria para tu honra y tu gloria también. Gracias porque nos escuchas, porque eres un Padre amante que cada día nos demuestras tu amor. Nos ponemos en tus manos para que cada día podamos también ser una luz en el camino de aquellos quien la necesita. Gracias, oh Dios, todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.